Buenas tardes amigos, hoy 13 de julio del 2019, siendo las 3 de la tarde, comenzamos un programa más de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. El día de hoy tengo dos invitados de lujo. En primer lugar nos va a acompañar la doctora Gina Bardelli. Ella es psicóloga forense con mucha experiencia en derechos humanos relacionados al adulto mayor, quien nos va a hablar sobre todo lo que es derechos humanos del adulto mayor. Y en el segundo bloque tenemos como invitado al doctor Pedro Salomé Gamarra, médico geriatra, que nos va a hablar sobre las nuevas tecnologías dirigidas al adulto mayor y al envejecimiento. Entonces nos vemos en el siguiente bloque con los invitados. Muy bien, como comenté, nos acompaña la doctora Gina Bardelli, quien es psicóloga forense. Todos nos preguntamos qué es una psicóloga forense. A veces nos damos como una especie de idea de un personaje de esas series de Netflix con una serie de complicaciones. Gina, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Y cuéntanos, ¿qué es un psicólogo forense? Hola Carlos, buenas tardes a todas la audiencia. Bueno, sí, pues causa a veces un poco de sensación extraña a muchas personas porque me dicen, ¿y tú ves muertos? ¿Tú abres a los muertos? No, miren, la psicología forense es una rama de la psicología social que se encarga de estar en el foro, es decir, de ahí viene lo forense. Nosotros, los psicólogos forenses, realizamos procedimientos, peritajes, ¿verdad?, para determinar una serie de cuestiones que nos solicitan los jueces, los abogados, los fiscales. Entonces, particularmente en mi trabajo yo realizo peritajes, por ejemplo, para identificar afectación psicológica en una víctima de un accidente de tránsito, en una víctima de violencia, en una víctima de estafa, ¿no? O también requieren los abogados con los que yo trabajo un peritaje para determinar cuáles son las competencias parentales que tiene una persona que está solicitando una tenencia de un niño o una niña. También me piden que evalúe el estado de salud mental de una persona adulta mayor. Qué interesante, ¿no? La verdad que a veces no conocíamos y sobre todo la palabra foro, ¿no? Ya con la palabra foro ya como que orienta un poco. Claro. Y dinos, cuéntanos por qué estudiaste psicología y por qué te hiciste psicóloga forense. Bueno, yo cuando estaba ya en la universidad comencé a ver el tema de personas adultas mayores. Y posteriormente, mi primer trabajo fue Canevaro. Allí básicamente desempeñaba el trabajo clínico, también me formé en el área clínica, pero con el tiempo fui viendo que uno de los problemas más acuciosos de las personas mayores es el tema de la violencia. Y son muy pocos los psicólogos especializados en el tema forense y en personas adultas mayores, ¿no? Allí todavía tenemos mucho campo por explorar. Me parece que dentro de lo que es la psicología forense me puedo desarrollar bastante bien, puesto que podemos ayudar justamente en ese ámbito que es el ámbito del acceso a la justicia, ¿no? Entonces,
que es un ámbito que hoy está justamente en la mira de aquellos que están investigando sobre la situación de las personas mayores, porque consideran que uno de los derechos menos valorados, vamos a decir así, es justamente el acceso a la justicia por parte de las personas adultas mayores. Estuve revisando tu currículum y es un currículum bastante amplio, bastante importante, y vemos que has tenido estudios tanto nacionales como fuera del país. Sí. Y estudios sobre violencia, estudios sobre maltratos y estudios sobre derechos humanos. Ajá, sí, ¿no? Hemos revisado. Háblanos sobre tu relación con los adultos mayores. Bueno, tendría que remontarme a casi mi niñez. Un poquito. Tiene todo el tiempo perfecto. Para conversar. Hace unos días, justamente, ¿cómo es, no? Estaba conversando con una buena amiga, ella es Aide Chamorro, y las dos estábamos compartiendo nuestras experiencias en relación, nuestros recuerdos, a cómo nos habíamos interesado en el tema o qué nos había motivado a trabajar por esta población, ¿no? Entonces yo le contaba que en mi caso yo he conocido a mis 4 abuelos y abuelas, y he tenido unos abuelos muy querendones, ¿no? Uno a su estilo y al otro, uno era político, ¿no? Entonces él me daba esa visión social del país, y por otro lado tenía al abuelo comerciante, pero totalmente querendón con sus nietos, ¿no? El que no faltaba la propina para todos, el que siempre estaba preocupado porque tuviéramos alguna golosina, el que era capaz, como le contaba Aide, que yo me mudé a San Borja cuando tenía 10 años, y mi abuelo fue a mirar todo el entorno, en esa época casi no había casas, y dijo, bueno, acá ya mandó traer operarios, aplanó todo el terreno al costado y armó una cancha de vóley acá para que vengan a jugar. Era el que nos enseñaba, mi abuelo era, bueno, de ascendencia italiana, le gustaba mucho la pesca, el que nos enseñó a armar los cordeles, en fin, ¿no? Tu abuelo paterno y materno son de ascendencia italiana. Sí, los dos. Corigliano por tu mamá. Así es. Entonces, he tenido una muy buena relación con ellos, y ya después pude también ver cómo la organización familiar, en el caso de una persona mayor entre en una situación ya que requiere cuidados, tiene que ver con también un liderazgo de alguien de la familia. Cuando mi abuelo enferma, que ya tenía 97 años, ahí es un roble, realmente enfermó, y la hermana mayor de mi madre nos reúne a todos, porque éramos bastantes nietos, bisnietos, hijos, y dijo, el papá, porque así le decíamos, se preocupó por todos nosotros, ahora es el momento de retribuirle. A ver, horarios, a ver, tú a qué hora vienes, tú a qué hora, qué vas a hacer tú, qué vas a... Nadie dijo que no. Mi abuelo en ningún momento estuvo solo, todos retribuimos ese gran cariño que él nos había dado, y aprendimos mucho, ¿no?, de lo que significa el cuidado, el amor, ¿no?, a una persona mayor. Definitivamente los valores nacen de casa. Así es. Y la buena educación nace de casa. La universidad, el colegio te moldea algunas cosas, pero los valores son de casa. Y eso lo acabas de demostrar en tu experiencia. Así es. Entonces eso ya me marcó a mí también, de que, o sea, hacia qué público quería dirigir mi trabajo, como digo, desde que estaba en la universidad, y la gente me decía, pero trabajar con personas mayores, ¿por qué si trabaja con niños, trabaja con adolescentes? Y yo, R con R, desde que salí de la universidad, ¿no? Existen pocos psicólogos que trabajan con adultos mayores. Muy pocos. Efectivamente, la mayoría orienta hacia la parte social en empresas y a la parte de niños. Así es. Pero en psicología hay un capítulo importante que es la psicogeriatría. Y entonces, que no se está desarrollando mucho en el país, y espero que los futuros psicólogos jóvenes se capaciten y trabajen con esta población, que es la población que cada vez crece más. En España se ha desarrollado ya un grupo de psicogeriatría, lo mismo que en Argentina. Así que sería oportunidad pues para que forme la escuela y para adelante formar psicólogos, claro, orientados al tema del adulto mayor. Así es. Ahora vamos a hablar sobre un campo que tú dominas bastante, que es el campo de los derechos del adulto mayor. En el Perú existen leyes ya que protejan al adulto mayor, porque todo el mundo dice que no existen leyes y que el adulto mayor está desprotegido totalmente,
¿Cuál es tu opinión? Sí las hay. Justo en la mañana estaba con una persona que trabaja en el campo del derecho y le decía, ojalá que me puedas conseguir la ley del anciano. En el año 85, justo cuando yo entro a Canevaro a trabajar, sale la primera ley del anciano. Con el doctor Murrieta, me acuerdo que fue uno de los impulsores, también fue uno de los primeros geriatras de Cayetano Heredia, en esa época era director médico de Canevaro, y él con otros profesionales, abogados, congresistas, una congresista Juana Castro, me acuerdo claro, sale la primera ley. No se difundió mucho, pero digamos fue el inicio para crear ese marco legal de protección a las personas mayores. Han habido una ley anterior a la actual, que es la que rige a las personas mayores, donde ahí claramente, como ustedes podrán ver, hay como 16 derechos reconocidos a las personas mayores. Tenemos también una ley de violencia. En esa ley de violencia se habla específicamente la atención que se debe dar a poblaciones vulnerables, y entre ellas está justamente la población adulta mayor. Entonces, sí hay leyes específicas donde se habla de las personas mayores. El problema es que no hay a veces presupuestos que acompañan la ejecución de estas leyes, ¿no? Se le dan responsabilidades a diversos sectores, pero estos sectores no cuentan con el personal para poder ejecutar todo lo que le manda la ley que tiene que ser. El caso, por ejemplo, de un adulto mayor, ya sea hombre o mujer, que esté en una situación de abandono, pero que, por ejemplo, tenga la casa sea del adulto mayor, o que otra persona abusivamente se quede con su dinero, con su casa, con sus recursos. Ese adulto mayor, ¿a dónde puede recurrir? ¿Qué debe de hacer? Correcto. Bueno, yo les contaré que trabajo en el Ministerio de Justicia. Claro, trabajo en el Ministerio de Justicia, en el área de la defensa pública, y allí las personas adultas mayores pueden acudir para solicitar el patrocinio legal. En el caso de las personas adultas mayores tienen gratuidad para poder acceder a un abogado. ¿A qué oficina directamente tiene que ir el adulto mayor? Hay defensas públicas en todo el país. En Lima está dividido por Lima Este, Lima Centro, Lima Sur. De tal manera que, por ejemplo, en Lima Centro, donde trabajo yo, abarca más o menos 13, 14 distritos: Jesús María, Breña, San Borja, Surco, está también Pueblo Libre, Magdalena, ¿verdad? ¿Dónde queda esta oficina? Queda en la avenida, en Girón Carabaya, 841, en el 4º piso. Allí la persona mayor, tanto para el problema de despojo de algún bien, ¿no es cierto? Sobre todo, para los casos de violencia familiar van a los centros de emergencia mujer. Pero, por ejemplo, si una persona mayor es víctima de un accidente de tránsito y queda en una situación de desprotección, puede ir a la defensa pública. En la defensa pública va a encontrar un abogado o abogada que lo va a patrocinar, y en el caso que se requiera, por ejemplo, hacer un peritaje criminalístico para determinar las causas de ese accidente y que pueda tener más contundencia su demanda, también contamos con peritos en criminalística, contamos con médico legista y, bueno, psicólogos forenses. ¿Defensa pública es Defensoría del Pueblo? No, la defensa pública es uno de los primeros servicios que se crean con la República, solo que antes tenía otro nombre, y cuando yo se los diga, seguramente ustedes lo van a identificar. Eran los abogados de oficio. Entonces, desde hace ya un tiempo ha cambiado su denominación y ahora son defensores públicos. Es la defensa pública y acceso a la justicia, uno de los servicios emblemáticos del Ministerio de Justicia. Y en el caso, por ejemplo, de cuando un padre no cumple con los hijos, la esposa puede denunciarlo por alimentos, y el juez determina, da una sentencia y le descuentan una cantidad de dinero a ese padre irresponsable que no cumple con sus hijos. ¿Los padres pueden también hacer eso con sus hijos? Exactamente, y en el Ministerio los abogados defensores del área de familia justamente ven ese tipo de casos. Ahora cada vez con más frecuencia encontramos a personas mayores que están haciendo demandas a sus hijos para solicitarles una pensión de alimentos, y lo consiguen. Miren qué importante, porque a veces dicen, no hay leyes en el Perú, no existen leyes en el Perú. Acá la doctora Gina nos está diciendo que sí las hay, y nos está diciendo dónde acudir y recurrir, porque
No podemos abandonar a los adultos mayores. Exactamente, sí hay leyes y hay organismos del Estado que están cumpliendo en que se respete el derecho de la persona adulta mayor. Entonces, eso es bien importante, este espacio, Carlos, que has abierto, para que la población sepa que existe este servicio, por ejemplo, la defensa pública, que pueden recurrir para poder hacer la exigibilidad de un derecho, ¿no? También, por ejemplo, si una persona mayor a lo mejor estuvo, para el caso específico de violencia, fue a otro servicio público y no le hicieron la justicia que él considera, puede ir a la defensa pública y pedir que el defensor público vea su caso y vea qué otros trámites más se pueden hacer para que la persona logre la justicia en el caso que efectivamente su derecho haya sido vulnerado. A veces creemos que maltrato solamente se refiere al maltrato físico y al maltrato psicológico, pero existe también el maltrato por negligencia, cuando no hacen lo que tienen que hacer con el adulto mayor. Claro, en la antigua ley se hablaba del maltrato por negligencia, pero ahora, por ejemplo, en el caso de la ley de violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar, se hablan de 4 tipos de violencias, que es la violencia física, la psicológica, la sexual y la patrimonial. Y en el caso de la ley de las personas adultas mayores, a estas 4 que acabo de mencionar se le agrega uno más, que es la violencia por abandono. La violencia por negligencia podría ser, si el caso fuera, por ejemplo, negligencia en el cuidado, podría tener un efecto físico y podría verse como violencia física, o una negligencia porque no le brindo la atención emocional que lo requiere y podría verse como violencia psicológica, ¿no es cierto? Sin embargo, o sea, es cierto, estas son, digamos, 4 o 5 indicadores de violencia, pero existe otra violencia que así nomás no está considerada dentro de las normas, ¿no? Que es la violencia estructural. Es aquella violencia justamente que no permite que más personas mayores tengan acceso a una pensión, que no hace lo que tiene que hacer para que, por ejemplo, en salud las personas mayores tengan atención prioritaria, atención preferencial. O sea, en las mañanas, cuando las personas mayores tienen que ir a solicitar una cita, muchas veces tienen que ir 4 o 5 de la mañana para una recita, cuando esa recita debería de ser automática. Cuando el médico ya le atendió su primera cita, inmediatamente él mismo debería generar la cita para esa persona mayor, para no obligarla a que esté a las 3, 4 de la mañana exponiéndose a violencia, exponiéndose al frío, en fin, a una serie de condiciones negativas. Voy a invitar en algún momento al responsable de la Gerencia de Adulto Mayor de Salud para conversar. Existe una convención interamericana sobre los derechos humanos del adulto mayor. Sí. Y yo sé que tú participas activamente detrás de una firma que el Congreso tiene que dar para que ya se pueda ejecutar esa convención. ¿Nos puedes hablar algo sobre la convención? Por supuesto, la convención ya tiene 2 años prácticamente de haber sido promulgada por la OEA, y el siguiente paso era que los estados la ratifiquen. Solamente 7 lo han hecho, y eso nos está, digamos, en el caso de Perú, hay un grupo de congresistas que se está negando a firmar y aprobar para que esta convención sea un documento de derecho. ¿Por qué se niegan si es un derecho humano? Los derechos humanos, uno nace con el derecho humano, no se pide ni se negocia. El derecho humano es algo innato. ¿Por qué no la firman? Ok, lo que pasa es que si bien nuestro Estado es un Estado laico, ¿verdad? Y así lo dice la Constitución, esos congresistas son congresistas confesionales, vamos a decir, y de tal manera que dentro de su confesión ellos creen que el tema de género es algo que va en contra de sus ideas, y por lo tanto han bloqueado cualquier posibilidad de que esta convención, que sí habla del respeto por la identidad de género, ellos quieran firmar ese documento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la doctora Gina Bardelli.
Regresamos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. Nos acompaña la doctora Gina Bardelli, quien nos estaba hablando sobre la firma de la Convención de Derechos Humanos para el Adulto Mayor que promulgó la OEA el año 2015. Así es, y que está entrampada en el Congreso de la República porque hay un grupo de congresistas que no quiere aprobar esta convención porque toca un tema de género y como esto colisiona con sus ideas confesionales, están negándole un derecho a las personas adultas mayores. Entonces yo quiero invocar, aprovecho este espacio, Carlos, por supuesto, para invocar a toda la ciudadanía, por favor, para que les escriba a los congresistas, para que exijan que esta convención sea adherida, firmada, ratificada por el Perú. Recordemos que todos vamos a llegar a esa etapa de la vida y todos estamos luchando por tener una vejez digna. Con mayor razón quienes hoy están en esa etapa de la vida, no puede ser que tengan que esperar 30 años cuando a lo mejor ya para ese tiempo no nos acompañen en este mundo. No es justo, ¿verdad? Entonces hoy tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esa convención sea ratificada por el Perú. Entonces ya saben, señores congresistas, en nombre de todos los peruanos y en especial de los adultos mayores, firmen y ratifiquen esa convención que no es un favor de ninguna manera, sino la ratificación de un derecho humano. Los derechos humanos no se negocian, no se piden, sencillamente uno nace con esos derechos humanos. Son inherentes al ser humano. Gina, existe una mesa que le llaman la Mesa de Concertación del Adulto Mayor, del cual tú eres miembro y yo también soy miembro, y que trabajan muy activamente en favor de temas del adulto mayor. Y también nuestro próximo invitado, el doctor Salomé, también es miembro de la Mesa de Concertación. Así que, ¿qué nos puedes decir de la Mesa de Concertación? Muy bien. Que todo esfuerzo para tener una mejor calidad de vida tiene que ser un esfuerzo concertado. Y dentro de ese esfuerzo concertado se crea esta mesa de concertación en donde participan organizaciones de personas adultas mayores, participan ONGs y participa la academia. ¿Okay? Y participan otras entidades como sociedades, profesionales, que la idea es que entre todos hagamos primero un análisis de qué cosa es la vejez y el envejecimiento en el Perú y a partir de ello comencemos a hacer pues vigilancia, ¿no?, de las políticas que hay y de las que no hay y hacer incidencia con quienes tienen la obligación de hacer ese tipo de políticas. Hoy la mesa está abocada justamente en que la adhesión a la convención sea un resultado importante para un envejecimiento digno. La mesa, una de las características de la mesa de concertación es que es multidisciplinaria. Exacto. Hay psicólogos, médicos, antropólogos, trabajadoras sociales, sociólogos, sociedad civil, jubilados, hay todo un grupo de exacto. personas, no necesariamente profesionales, que trabajan activamente. Líderes de organizaciones de personas adultas mayores. Se han reunido con congresistas, con políticos. Por supuesto. Y siempre, y trabajan de manera silenciosa, siempre en beneficio del adulto mayor. Así es. Tú trabajas en una ONG muy importante que se llama INPEA, ¿nos puedes decir qué es? Ok. Bueno, yo soy un miembro voluntario, pero ya tengo muchos años en esta organización. INPEA es, por sus siglas en inglés, la Red Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez. Ha sido la primera organización mundial en levantar la voz o sacar la voz de donde estaba escondida de aquellas personas mayores violentadas. Tiene un estatus consultivo en las Naciones Unidas y es la que constantemente está incidiendo porque se mire de una manera profesional, científica y se den respuestas políticas a la violencia por la que atraviesan muchas personas adultas mayores. INPEA ha sido la que lanzó a nivel mundial la fecha del 15 de junio como un día de la toma de conciencia del abuso y maltrato en las personas mayores. Hoy, en este cargo que me han conferido, que es representante regional, mi misión es básicamente ver que los países que conforman América Latina y el Caribe puedan estar todos a la par en el tema de políticas para la prevención y para la atención de la violencia hacia las personas adultas mayores. Y en el tiempo es cruel y se nos ha ido volando la tarde. Unas palabras finales, por favor, dirigidos al adulto mayor o las personas que trabajan con adultos mayores.
Para las personas adultas mayores, por favor, primero conozcan sus derechos y defiéndanlos en todos los espacios, no se queden callados. Ustedes son justamente las personas que tienen que liderar toda esta movilización. Organícense, exíjanle a su alcalde que hayan políticas en beneficio de ustedes, que vea el tema de los cuidados dentro del municipio, que les faciliten, por ejemplo, unidades móviles donde se pueda subir una silla de ruedas, pero también que los llame y que los escuche para ver cómo se mejoran el urbanismo del distrito para que ustedes vivan de la mejor manera en su distrito. Este mensaje básicamente está dirigido a ellos, a ellas y a ellos, las personas adultas mayores. Si alguien desea contactarte, ¿tienes algún celular, un correo electrónico para que la gente que nos está viendo pueda contactarse contigo? Claro, mi correo electrónico es ginabardelli@yahoo.es. Me pueden escribir GINABardeli@yahoo.es. Ahí, con mucho cariño les voy a contestar. En nombre de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, te damos las gracias y te comprometo a otra reunión para conversar sobre temas del adulto mayor y sobre todo sobre sus derechos. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ti.